buenas tardes, igual noches para muchos de ustedes, a todas las doctoras y doctores que han estado con nosotros a lo largo de estos días. Viernes por fin, y por lo mismo les agradezco que estén aquí con nosotros en este nuestro tercer y último día del Cardioforum 2021, ¿no? Evento donde hemos estado y seguimos abordando el manejo integral del paciente cardiovascular, las diferentes complicaciones y los diferentes panoramas que nos esperan, ¿no? Recuerden que para los puntos de recertificación hay que tener un 80% de asistencia, así como realizar y acreditar el examen con una calificación mínima de 8, el cual estará abierto acabando la sesión de hoy y quedará abierto hasta el próximo lunes en la noche. Recuerden también que cuentan con 2 intentos, así que no se estresen si no llegan a acreditarlo en el primero, seguro se darán cuenta cuál fue el error. No se preocupen, está sencillo, pero pues son los requisitos que nos piden nuestros avales, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y el Consejo Mexicano de Cardiología. Independientemente de esto, como les he dicho, si no van por los puntos, pero igual les gustaría tramitar su constancia, una vez terminada la sesión de hoy, ya la podrán empezar a tramitar. Aparecerá unas cuantas cosas que tienen que llenar y listo, pero al final lo revisaremos otra vez. Recuerden que después de la primera sesión habrá un receso de 10 minutos y posteriormente a la segunda sesión estaremos pasando a la parte de preguntas y respuestas. Por eso mismo, como les he estado diciendo, es importante que, y como lo han estado haciendo, es importante que vayan haciendo sus preguntas durante las sesiones acá en el recuadro, ¿vale? Para ya tenerlas listas y en el momento que estemos con nuestros expertos poderlas discutir. Espero hayan disfrutado estos 2 días previos en los cuales, pues, junto con la doctora Paula Pérez Stearns, aprendimos hasta términos nuevos. Con el doctor Gilberto Castillo vimos las diferencias de las guías y cuáles nos pueden funcionar más en cuanto a dislipidemia. Y pues bueno, también de la mano del doctor Julio Efio, pues aprendimos de que los 4 fantásticos en el gremio pues son más allá que un cómic, ¿no? Sino que pues es la terapia que debemos de abordar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hablando de estos 4 fantásticos, igual vimos con el doctor Sabatín la relevancia que tiene uno de ellos, ¿no? Los ISGLT2, que pues, nos ofrecen una gran prevención primaria y secundaria para los pacientes y están empezando a formar parte de estos 4 fantásticos. Mismos de los cuales estaremos aprendiendo de su uso y el rol en temas renales de la mano del doctor Ricardo Correa Rotter, quien nos acompañará con su ponencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes mellitus, donde veremos el seguimiento de estos pacientes y las terapias que hay para su tratamiento. Pasaremos, como saben, al receso y regresaremos para cerrar este gran evento de la mano del doctor Francisco Padilla, integrando todo lo visto en las sesiones previas para el tratamiento integral del paciente cardio, renal y metabólico. Así que espero sus preguntas y comenzamos.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes que nada, un saludo a todos quienes hoy están conectados en esta plataforma y mi agradecimiento al doctor Lanzagorta y al equipo que organiza este evento el día de hoy, en el cual estoy realmente honrado y muy gustoso de participar. En los próximos 40 minutos hablaremos un poco sobre la enfermedad renal crónica del paciente diabético tipo 2 y sobre todo nos enfocaremos a lo que hay nuevo. Quiero discutir con ustedes algunas de las opciones que se presentan en el futuro y en el presente y que nos abren grandes oportunidades para nuestros pacientes. Déjenme avanzar. Y bueno, primero que nada, yo trabajo en México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en la Universidad Nacional, y he participado en consultoría científica, en investigación clínica y como conferencista con diferentes grupos que están aquí anotados en esta diapositiva. Y nuevamente, antes de empezar de lleno con el tema, quisiera hacer unas aclaraciones sobre los fármacos que discutiré, su uso y, por supuesto, en relación a aprobaciones regulatorias. Los agentes bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como todos ustedes saben, se encuentran aprobados globalmente para el manejo farmacológico del paciente con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Por otra parte, los inhibidores SGLT2, los antagonistas del receptor de aldosterona y los agonistas del receptor GLP-1 que se presentan y discuten en esta ponencia no han sido aprobados para el manejo de la enfermedad renal crónica en el diabético en la mayoría de los países de la región. Pudiera haber algunos, pero en la mayoría no están aprobados. Y lo que se discute son datos científicos y resultados publicados en revistas indexadas. Finalmente, el antagonista del receptor de endotelina, que también discutiré, que se llama Trasentan, no está comercializado para ninguna indicación en ningún país de nuestra región o del mundo, pero hay datos interesantes que discutir. Y vamos de lleno con el tema. Esto seguramente lo han estado viendo y no me voy a detener mucho. Es una población creciente, el número de diabéticos y los diabéticos que cursan con enfermedad renal también es creciente. Pero hay regiones del mundo en que el crecimiento es muy, muy importante, particularmente en las Américas, pues Latinoamérica, que esperamos en unos cuantos años un 62%. Y yo creo que esta gráfica de la Federación Internacional de Diabetes es algo conservadora. Y aquí a la derecha se ve cuál es el monto en número de personas que se espera que crezcan en cuanto a diabetes tipo 2 en el mundo, tan solo del año 2015, que fue hace unos 5 o 6 años, hacia el 2040, de 415 a más de 640 millones de personas afectadas. Segundo punto de introducción, la enfermedad renal crónica y la diabetes, las dos acortan la vida de las personas. A la izquierda tengo a los hombres, a la derecha a las mujeres, y en las líneas negras vemos la referencia de personas sanas, en la naranja aquellos con enfermedad renal crónica temprana, diabetes o nefropatía diabética franca en diferentes edades. Y como podemos ver con toda claridad, a cualquier edad hay una caída muy, muy importante, en promedio de 16 años para el paciente con nefropatía diabética, y la sola diabetes disminuye 10 años la esperanza de vida. Ahora, ¿con qué frecuencia se establece apropiadamente a tiempo el diagnóstico de enfermedad renal crónica en el paciente tipo 2? Pues este es un estudio norteamericano de Linda Sachek, publicado hace no muchos años, unos 5, en el que muestra que si vamos de etapa 1 a 5, de acuerdo a la clasificación de KDIGO, el 88%, aquí en azul, donde señalo con la flecha, no están diagnosticados. Por supuesto, es mucho más grave en etapas tempranas. En etapa temprana, el 1% están diagnosticados. En etapa 2, el 5%, en etapa 3, no llega ni al 20%, pero lo impresionante es que cuando el paciente llega a atención médica, aún en estadios 4 o 5, que ya está en el filo de tener que empezar terapia sustitutiva,
pues cerca de la mitad aquí y aquí como el 40% no están diagnosticados, lo cual es realmente relevante. Ahora, hay algo que quiero resaltar en las próximas 2 diapositivas y que es la relación de la enfermedad renal crónica con la salud cardiovascular. Este es un foro que se llama Cardioforum y debe tener muchísimos cardiólogos y quiero compartir con ustedes mi pensamiento. Esto de dividir a la especialidad en tu cardiólogo, yo nefrólogo, tú endocrinólogo, estos son nuestros inventos que hemos logrado para poder pues desmenuzar el cuerpo humano y entenderlo mejor, pero el paciente no se desmenuza así. Y todos nuestros pacientes renales tienen todos nuestros pacientes diabéticos tienen un hecho fundamental, que se interrelaciona la salud renal con la salud cardiovascular. ¿Qué vemos en esta gráfica? La probabilidad de muerte o de diálisis en un periodo de 5 años en pacientes con enfermedad renal 3 o 4. Todo el mundo piensa que lo más probable es que se va a llegar a diálisis, pues no. En rojo está diálisis y en verde está morir. Esto es 12% y esto es 33%. ¿Y de qué se van a morir estos pacientes? Se van a morir de muerte cardiovascular. Todas las causas que ustedes conocen perfectamente bien. De hecho, esta segunda lámina refuerza aún más esto. En la barra verde tenemos a la población sin diabetes, en azul al diabético, en amarillo al enfermo renal y en rojo al diabético con enfermedad renal, el paciente con nefropatía diabética. Y aquí vemos que la mortalidad cardiovascular a 10 años aumenta de 3.4 a casi 20%. Esto es 6 veces en la población que es diabética y tiene enfermedad renal. Y esto es mortalidad por todas las causas, no solo la mortalidad cardiovascular, pero habrá que entender que este 4 veces de aumento de mortalidad pues está fundamentalmente llevado por este incremento de la mortalidad cardiovascular. Damos un salto a platicar un poco de lo que se ha hecho en investigación en los últimos 20 años, siguiendo el título de la diapositiva, que era ¿qué hay de nuevo en el escenario? Y del inicio del siglo hasta ahora han habido muchísimos intentos, muchísimos estudios en los cuales hemos participado muchos y que han dado resultados pues o negativos o neutros, sin ningún beneficio o incluso con algún deterioro, como fue la bardoxolona. La combinación del doble bloqueo IECA receptor de angiotensina, algunos antiinflamatorios como la bardoxolona, algunos antagonistas de la endotelina como el avosentan, todos estos estudios fueron negativos. Había y hubo durante casi 2 décadas un verdadero desconsuelo en la comunidad porque se hacían muchos esfuerzos y habían pocos resultados. Y lo único que había mostrado beneficio al principio del siglo eran los estudios con inhibidores de enzima convertidora y los de bloqueadores del receptor de angiotensina. Y no es sino hasta hace muy poquito tiempo, el año 2019, 2018, algunos indicios, ya desde el 2016 venían habiendo algunos indicios que aparecen nuevas opciones. Los inhibidores SGLT2, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los agonistas GLP-1, que todavía tienen, como pueden ver ahí, una interrogación porque requieren estudios complementarios que discutiré, y algunos antagonistas de la endotelina como el atrasentan que mostraron datos positivos. Hablemos primero de la historia. La historia la repasamos con 1 o 2 diapositivas y aquí tenemos los 2 estudios seminales, los 2 estudios claves publicados uno junto al otro en el New England en el 2001 y en el que participaron muchos pacientes latinoamericanos de varios de nuestros países, que muestra que losartán a la izquierda e irbesartán a la derecha disminuyen el riesgo de un desenlace renal entre el 16 y el 20% y se establecen como fármacos fundamentales. De hecho, vienen un montón de estudios y aquí se ve cómo prácticamente todos van siguiendo esta línea, estudios que muestran claramente que
la administración de estos fármacos como Ramipril, como Irbesartán, como todos los que están aquí anotados, pues disminuyen el riesgo de un desenlace renal y también tiene un efecto de reducción de albuminuria en el eje horizontal. Obviamente esto llevó a que se indicaran como tratamiento fundamental para el paciente diabético desde etapas muy tempranas, y lo esperable era que todo diabético con hipertensión, con microalbuminuria, o en las etapas más tempranas y hasta donde fuera posible recibieran estos fármacos. Sin embargo, vean este estudio de Kathy Tuttle de la Universidad del Estado de Washington en Estados Unidos, que muestra que para el año 2019 que esto se publicó, únicamente 21% de los pacientes con enfermedad renal crónica que deberían estar recibiendo estos fármacos los reciben. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque tenemos que ser cuidadosos esta generación en que con los fármacos que vienen y que vamos a discutir, no nos vuelva a pasar eso. Que la gente no reciba lo que puede ayudarles a progresar. Y vean, reciben casi tantos antiinflamatorios no esteroideos como bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo cual es completamente increíble y absurdo. Después de estos 20 años de oscuridad y de resultados muy negativos en la búsqueda de nuevas opciones de tratamiento para el paciente con enfermedad renal crónica y diabetes, pues finalmente hay luz y tenemos una oportunidad con nuevas opciones. Y regreso a la lámina que les mostré. Primero voy a discutir brevemente estos tres que están arriba, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, el atrasentán y los agonistas GLP-1, y posteriormente dedicaré la segunda parte de esta ponencia a los inhibidores SGLT2, que tienen resultados sumamente sólidos y que ya tienen aprobación en algunos países del mundo para su uso en estos pacientes diabéticos e incluso no diabéticos. Hablemos primero de los receptores, de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, y hubieron estudios antes con otros antagonistas que no fueron exitosos, pero el estudio más importante y exitoso que se presentó en el Congreso Americano de Nefrología hace tan solo unos meses y se publicó muy recientemente, es el estudio Fidelio, que ya les mostraré, que nos muestra cómo la finerenona, que es un antagonista receptor mineralocorticoide sí selectivo, no esteroideo, es capaz de bloquear la sobreactivación e inhibir la inflamación y la fibrosis. Estos son los mecanismos que se supone que están jugando el papel más importante a nivel del podocito, de la célula mesangial, de diferentes estructuras de la nefrona, incluyendo a diversas áreas tubulares, con generación de una reducción de la albuminuria y retraso del daño renal. ¿Qué antecedentes tuvo el estudio Fidelio? Bueno, hay todo un programa de estudio que se siguió. Estos son los estudios fase 2. El estudio ARTS mostró cómo la finerenona a dosis progresivas reducía importantemente la proteinuria, medido aquí como índice, y también tenía un efecto no muy grande en algunas dosis, pero medible en otras en cuanto al control, en cuanto a reducción de la presión arterial. Fidelio es el estudio que yo les mencionaba y que se publicó en el New England en noviembre del año pasado. Incluyó a diabéticos tipo 2 de más de 18 años, todos con tratamiento con un IECA o un bloqueador del receptor de angiotensina, con potasio sérico normal y con retinopatía diabética. Se excluyeron no diabéticos, pacientes con falla cardíaca, con demasiado descontrol, con hemoglobinas arriba de 12 y con hipertensión no controlada. Y estos son los pacientes, los que están en el área sombreada, los que se incluyeron. Pacientes con cierto grado ya importante de daño renal, de estadio 2 a 3B, y con proteinuria desde moderada hasta francamente nefrótica. Este es el resultado que mostró una reducción del 18% del desenlace renal, que era llegar a diálisis,
una disminución sostenida del 40% de la tasa de filtración o muerte. En azul finerenona, en negro placebo. Parece no muy importante, pero no parece muy espectacular en la gráfica, pero sin duda es altamente significativo con este valor de P y con una reducción del 18% que cuenta. Fidelio igual demostró reducción de albuminuria en azul finerenona con caída del 35 al 40% de la proteinuria en forma bastante sostenida a lo largo del estudio. Ojo, uno de los problemas de este tipo de fármacos es la hipercalemia, que sí estuvo presente más frecuentemente, como pueden ver, 18 contra 9%, y relacionado el fármaco del estudio de entre 12 y 4.8. Sin embargo, las hipercalemias que provocaron suspensión del estudio pues fueron pocas, 2.3 contra 0.9, graves 1.6 contra 0.4. Es algo que siempre habrá que tomar en cuenta en este grupo. Sin embargo, no fue crítico para que no se considerara un resultado interesante. Hablemos de otro grupo. Hablemos ahí hay una palabra, es agonista, no antagonista. Eso es un error mío, y son agonistas del receptor GLP-1. ¿Y qué sabemos de los agonistas GLP-1? Pues sabemos que son fármacos que tienen una serie de mecanismos complejos que entendemos parcialmente, pero todos los cuales pueden llevar a renoprotección. Hay disminución de inflamación y disminución de NF-kappa beta, hay aumento de natriuresis, hay caída del estrés oxidativo, menor daño tubular. Todos estos pueden generar disminución de fibrosis y disminución de glomerulosclerosis y eventualmente renoprotección. Aquí están algunos de los estudios que se han hecho con estos fármacos, Leader, Sustain, Harmony, y estos son desenlaces cardiovasculares. Y estos estudios han mostrado que todos estos fármacos, que son varios los que se han estudiado, tienen un efecto cardioprotector interesante. Sustain 6 es un estudio en el que el desenlace final no era renal. Sin embargo, no era el objetivo primario, que eso es la forma correcta de ponerlo. Era un objetivo secundario. El objetivo primario era cardiovascular y sí mostró protección cardiovascular. Sin embargo, en el objetivo secundario, la semaglutida mostró que había una protección renal muy, muy sugestiva. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace que hoy en día haya un gran estudio que se está llevando a cabo, que se llama FLOW, y que tiene como objetivo primario el desenlace renal, como ha sucedido con los inhibidores SGLT2. Primero fue Canvas y después fue Credence para canagliflozina. Primero fue Declare y después fue nuestro estudio DAPA-CKD para dapagliflozina. Pero con estos fármacos aún no tenemos resultados. Aquí está claramente, semaglutida, además de tener un menor desenlace, como mostramos aquí, tiene menos proteinuria. Pueden ver eso claramente a las 2 dosis comparado contra el grupo placebo. Finalmente, antes de meternos a hablar de inhibidores SGLT2, quiero platicarles de este estudio en el que participé también activamente, que se llamaba SONAR y que estudió a la Trasentan en diabéticos tipo 2. La endotelina participa importantemente en la enfermedad renal crónica. Hay un montón de mecanismos y la diapositiva es compleja, no quiero ir uno por uno, pero sí mencionar que el bloquear la endotelina puede tener efectos benéficos a nivel de la vasculatura, del podocito, del túbulo renal, mesangial e inflamatorios. Son fármacos que han tenido problemas en su desarrollo porque tienen como efecto colateral, sobre todo los que no son altamente selectivos, que pueden retener agua y sal y entonces poner en riesgo al paciente. Pero atrasentan es altamente específico y tuvo un diseño de estudio en el cual los pacientes que tenían retención de líquidos no eran incluidos en la segunda fase. Y estos son algunos de los resultados. A ver, este no es SONAR, este es el estudio radar, que nos mostró que había un cambio en proteinuria y sin cambios en presión arterial en los sujetos que recibían atrasentan.
Estudio fase 2. Aquí están los resultados del estudio fase 3 y a pesar de que este estudio se suspendió mucho tiempo antes porque el patrocinador del mismo decidió que parecía que iba a ser negativo, no quisieron seguir adelante en esto, a pesar de eso el estudio tuvo significancia estadística. Hoy por hoy, atrasentan no está en el mercado. De hecho, quien lo desarrolló ya no lo tiene y lo tiene otra industria farmacéutica y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero los resultados fueron positivos. Y los últimos 20 minutos, la segunda mitad de esta ponencia, hablaremos de los inhibidores SGLT2 que son realmente fascinantes y que nos han dado una oportunidad extraordinaria para nuestros pacientes. Los inhibidores SGLT2 no nacen ahora, nacen hace muchísimos años y empieza su desarrollo como agentes hipoglucemiantes. A los nefrólogos me convocan. Yo recuerdo en el 2002 o 2003 ser convocado a una reunión en alguna ciudad norteamericana para que dijéramos si estos iban a ser nefrotóxicos porque producían glucosuria. Las conclusiones fueron que no. Y ahí estaba mucha gente muy reconocida en ese grupo y nadie nos pasó, pues, como decimos, ni por aquí. No teníamos idea del beneficio cardiorrenal que podían tener. Eso nace a principios de la década del 2010. ¿Qué mecanismos pueden estar influyendo en los efectos nefroprotectores de estas drogas? Primero, sabemos que tienen un efecto hemodinámico intrarrenal, reducen la presión intraglomerular, lo que disminuye la hiperfiltración, y estabilizan la tasa de filtración y reducen la albuminuria. Por otro lado, también hay una mejoría neurohumoral significativa con disminución del sistema renina-angiotensina intrarrenal, disminución de la actividad del sistema nervioso central, todo lo cual también puede tener efectos sobre presión arterial. Un tercer mecanismo interesante y que también se ha probado que puede estar participando es la reducción de la inflamación y de la fibrosis. Hay caída de marcadores de inflamación, caída de marcadores de disregulación de la matriz, todo lo cual puede disminuir lesión túbulo-glomerular. Y finalmente, mecanismos de otro tipo como mejora en la oxigenación tubular, lo cual favorece una disminución de la isquemia y una mejoría del hematocrito, como ya se ha publicado en algunos estudios en los que hemos participado en el proyecto DAPA-CKD. Todo esto lleva a mejoría en perfusión y función renales. Pero ¿cuál es el antecedente fundamental para que llegue la decisión de hacer estudios con objetivos renales primarios? Pues se empieza a observar la eficacia renal de los inhibidores SGLT2 a través de estudios clínicos cuyo objetivo era el desenlace cardiovascular, que por cierto también fueron sorpresivos porque inicialmente se les pensó como estudios de no inferioridad y fueron demostrando que eran increíblemente superiores para protección cardiovascular. El primero de ellos fue el estudio EMPA-REG, que demostró, aquí lo que les muestro son los resultados secundarios de un desenlace renal compuesto, que fue un poco diferente en cada uno de los tres grupos, pero los resultados son prácticamente idénticos. Empagliflozina en EMPA-REG, canagliflozina en CANVAS y dapagliflozina en DECLARE-TIMI 58, todos mostraron una reducción muy importante en el deterioro, en el riesgo de tener un deterioro renal. Pero estos son estudios de objetivo cardiovascular y no sirven para registrar un fármaco con un objetivo específico y no sirven porque pueden haber factores de confusión, por lo cual tuvieron que hacerse otros estudios más adelante. Los tres estudios eran parecidos mas no iguales. Y algo muy interesante que quiero mostrar aquí es cómo DECLARE, que está en las barras color vino, tiene primero la población más grande, eran 15,000 sujetos, y segundo, tiene sujetos hasta de más de 90, lo cual habla de 90 de filtración glomerular, lo cual habla de dos cosas, de prevención secundaria cardiovascular y, por qué no, también potencialmente de prevención de aparición de nefropatía o de progresión del daño renal en etapas muy tempranas. ¿Cuál fue el primer estudio de objetivo renal que se publica y que se presenta?
El primero fue el estudio Credence, que utilizó como inhibidor SGLT2 a la canagliflozina y que se presenta en el Congreso Mundial de abril del 19 en Melbourne, Australia. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en esa presentación, la cual fue súper bien recibida por toda la comunidad. Credence estudió a diabéticos tipo 2 de más de 30 años con hemoglobina glucosilada de 6,5 a 12. Ojo, tasa de filtración de 30 a 90 y proteinuria de 300 a 5,000. Todos tenían que tener bloqueo del sistema renina-angiotensina. Se excluyeron otras enfermedades renales, doble bloqueo, hipercalemia, falla cardíaca clase 4 o cetoacidosis. O diabetes tipo 1, por supuesto, y se aleatorizaron a canagliflozina o placebo a las dosis que están aquí anotadas. Este estudio, al igual que el estudio DAPA-CKD, que les presentaré después con más detalle, fueron suspendidos anticipadamente por sus comités de seguridad. ¿Y por qué? Solo hay dos razones por lo que un estudio pueda ser suspendido. Como nos sucedió con bardoxolona, se suspendió porque el fármaco era dañino y había que pararlo y suspender el estudio. O como sucedió con Credence y con DAPA-CKD, se tuvieron que suspender porque el grupo de seguridad que está viendo esto, independiente del comité que lleva el estudio, dijo, paren este estudio. El grupo que recibe el inhibidor SGLT2 le va tan mejor que el grupo placebo que ya no es ético seguir. Y aquí se ve una reducción de 40 y tantos % del desenlace compuesto, que es enfermedad renal crónica o duplicación de creatinina, y a la derecha, cada uno por aparte de los componentes, pues muy a la izquierda de la unidad, favoreciendo a este fármaco. Aquí se ve que esto se sostiene para duplicación de creatinina, para enfermedad renal crónica, para llegar a tasa de filtración menor. Para muerte renal no se toca la unidad, pero no hubieron suficientes casos para considerarlo significativo. Todo esto favorecía el resultado de que el inhibidor SGLT2 usado en este caso, canagliflozina, era benéfico para protección renal a estos pacientes. Y ahora brinco a estos últimos 10 o 12 minutos de la ponencia para compartir con ustedes un análisis de DAPA-CKD, este estudio de prevención de desenlaces renales en población renal. DAPA-CKD es diferente y quiero resaltar las diferencias. La primera, y que fue algo muy afortunado, creo yo, y que creo que la decisión que se tomó en el comité fue la correcta, incluyó tanto pacientes diabéticos tipo 2 como pacientes no diabéticos. ¿Bajo qué premisa? Si esto era un hipoglucemiante, bajo la premisa de los mecanismos fisiopatológicos que les describí, que sugieren que la hemodinámica intrarrenal, la inflamación, la fibrosis, todos esos mecanismos pueden y seguramente están sucediendo en otras enfermedades renales. Incluyó sujetos de más de 18 años, en este caso con proteinuria, con filtración más abajo, desde 25 y hasta 75 para ir un paso adelante, y con proteinuria desde 200 más abajo que la que habían incluido en Credence. No se incluyeron poliquísticos, nefritis lúpicas, vasculitis, diabetes tipo 1, pero sí se incluyeron muchas glomerulopatías que no estaban con inmunosupresión activa, nefropatía hipertensiva, nefropatías de origen desconocido. Y se les dio DAPA contra placebo y se iban a seguir en promedio por 2.4 años hasta llegar a 681 eventos. No se llegó a este tiempo. No suspendieron antes el estudio por lo que ya comenté. El objetivo primario era deterioro del 50%, llegar a diálisis o muerte renal o cardiovascular. Aquí están los países que participaron y lo resalto para que veamos cómo nuestra América Latina estuvo presente, con Argentina con 235 pacientes, Brasil con 300, México con 150, Perú con 221. En total fueron 386 sitios que participaron en este estudio con más de 4.300 pacientes. Quiero que veamos esta lámina con cuidado para que vean cómo se divide la población.
el 60% de los pacientes incluidos tenían nefropatía diabética, pero otro 40% no tenía nefropatía diabética. De hecho, el número de diabéticos era como 66%, pero no todos los diabéticos tenían nefropatía diabética. Algunos diabéticos eran incipientes con una biopsia renal que demostraba que tenía una glomerulonefritis crónica. Había nefropatías hipertensivas, glomerulonefritis crónicas y algunos otros diagnósticos que están aquí anotados, que eran todos parte de la población. Aquí está la población y comparo para que vean las diferencias entre la total, los diabéticos con aquí en verde y sin diabetes en esta última columna. Claramente hay diferencias y esto era algo que esperábamos desde que diseñamos el estudio. Los diabéticos son más añosos, 64 contra 56, no hay diferencias de género, hay más presión arterial sistólica arriba de 130, están más gordos, aquí obesidades 49 contra 34, y por supuesto la hemoglobina glucosilada, que es lo que los diferencia. Pero no solo eso, veamos más abajo, aquí, enfermedad cardiovascular, lo esperado, los diabéticos 44%. Los pacientes con glomerulopatías primarias pues tienen un porcentaje nada despreciable, de hecho alto, pero ni parecido al de los diabéticos. Aquí habían ya 11% de infartados contra 5% en los no diabéticos. De tal manera que sí había diferencias y no grandes diferencias en buena parte de los medicamentos de base para manejo de la presión arterial. Aquí están las características renales, en esto no eran muy diferentes. Los diabéticos tipo 2 tenían una creatinina basal de 1.6 contra 1.8. Aquellos que no eran diabéticos, con esta filtración de 43 contra 41, dividido en subgrupos de más de 60, 45 a 60, 30 a 44 o menos de 30, categorías de CADIGO conocidas, y la albuminuria estaba dividida en de bajo grado de 30 a 300 y más de 300. Como pueden ver, no eran sustancialmente diferentes. Un poco más de proteinuria en el grupo de los diabéticos en global con respecto a los no diabéticos. Esta es la diapositiva más importante de todo el estudio DAPA-CKD, porque nos muestra, como les mostré para el otro estudio del que hablé, cómo la dapagliflozina tuvo una capacidad extraordinariamente potente de reducir el deterioro sostenido del 50% de la tasa, llegar a enfermedad renal crónica o muerte, con un valor de P que no puedo ni pronunciar, de 0.00, todo lo que está ahí, una reducción de 39% del riesgo con este número de eventos, de 197 contra 312. Ojo, con un estudio que se suspendió un año antes que lo que estaba planeado desde el punto de vista estadístico, por esta diferencia que se empezó a mostrar desde el mes 10 aproximadamente y que se empezó a magnificar. Aquí tenemos el objetivo compuesto primario, que es este punto de hasta arriba, y cómo fue consistente en diferentes grupos. Diabéticos, sí o no. Todo lo que esté a la izquierda de esta línea es altamente significativo y protector para dapagliflozina. Diabéticos sí o no, albuminuria de más de 1000 o menos, tasa de filtración de menos de 45 o de más de 45, claramente mejor, con valores de P de interacción que no son significativos, y que esto lo que quiere decir es que no había una interacción entre uno y otro, solidificando aún más el resultado. Aquí hay otra vez el primario hasta arriba, y aquí están divididos en mayores o menores de 65, hombres o mujeres, raza, región o presión arterial. La única diferencia significativa con P de interacción de 0.04 es esta, que muestra que entre las dos presiones sí hay una diferencia. Los dos grupos fueron mejor con DAP, pero si tu presión arterial es menor de 130, la sistólica en basal, todavía parece que es aún mejor. Objetivos secundarios, como todo estudio tiene, este es parecido al primario, pero eliminando muerte cardiovascular, y pueden ver cómo la protección es del 44%. Esto es la posibilidad de llegar a diálisis o a trasplante, con un valor de P muy significativo y 34% de reducción.
Esto es un objetivo secundario cardiovascular, así como Declare tenía cardiovascular primario y renal secundario, pues obviamente DAPA-CKD tenía renal primario y cardiovascular secundario. El riesgo de muerte cardiovascular o de hospitalización por insuficiencia cardíaca cae 30% con este valor de P. Y finalmente, aunque sea un desenlace secundario, yo tengo que resaltar esto como muy relevante, porque pues a esto nos dedicamos los médicos, a preservar la vida y a mejorar la calidad de vida. Y la muerte por cualquier causa, que fue un objetivo secundario, se previno en la población que recibió DAPA-CKD en un 31% comparado contra el grupo placebo. Estos fármacos, y debo decir que DAPA es al que me estoy refiriendo, pero los otros muestran que son seguros. Son muy seguros, hay pocas diferencias en descontinuación. De hecho, no hay diferencias significativas en descontinuación del tratamiento por eventos adversos o el número de eventos adversos serios. No hubo diferencias sustanciales, hay cero diferencia en hipoglucemias, de hecho menos. Eventos de depresión de volumen 1% contra 0.8%, fracturas 4 contra 3.2, no significativo, cetoacidosis confirmada o probable 0 en el grupo de DAPA, 2 en el grupo de placebo, o sea, no hay diferencias. Y las amputaciones ya se había aclarado desde estudios antes que parece ser que no hay ningún efecto adverso. Ya casi terminamos, tengo 3 o 4 diapositivas más, pero quiero aquí completar con esta lámina de David Cherney, que es muy interesante y que muestra los 3 grandes estudios renales. Credence, que es el primero que comenté renal, DAPA-CKD, que es el que estoy comentando hasta ahorita, y EMPA-Kidney, que no está publicado. EMPA-Kidney está en curso. En el centro lo que comparten. Aquí en estas alas lo que comparten unos con otros. Y afuera sus diferencias. La gran diferencia de DAPA-CKD es que incluyó a diabéticos y no diabéticos y no diabéticos, que la filtración fue más baja, de 25, aquí era de 30, 75, aquí era de 90, y proteinuria más baja. ¿Qué va a aportar EMPA-Kidney? EMPA-Kidney incluyeron diabéticos tipo 1, diabéticos y no diabéticos, al igual que DAPA-CKD, baja aún más la filtración a 20, y va a tener pacientes con y sin albuminuria. Finalmente, ya otra vez acercándome al final, quiero aquí mostrar dónde se ubican los estudios. Canvas, Declare y EMPA-REX están en esta área verde de esta tabla de CADIGO. A diferencia de Credence, acá arriba, DAPA-CKD y muy probablemente EMPA-Kidney hasta acá abajo, no sabemos qué filtración. Pero vean, ya DAPA-CKD tiene una media de filtración de 43. El abordaje cardiorrenal en el paciente diabético es fundamental. Y debemos recordar que todos los pacientes requieren ejercicio, nutrición, dejar de fumar, control óptimo de la glucosa, de la presión y lípidos. Pero en el siguiente estrato está ya a la par el bloqueo del sistema renina-angiotensina con la inhibición SGLT2. Y esto nos lo transmite CADIGO para otras cosas como la terapia antiplaquetaria que es necesaria. De hecho, CADIGO tiene, reiterando un poco lo que decía la diapositiva anterior, terapia de estilo de vida, que ya mencionamos que es lo primero, y en la primera línea, metformina si la tasa de filtración está arriba de 30, más inhibidores de SGLT2. Si la tasa de filtración está por debajo de 30, la metformina se suspende y el inhibidor de SGLT2 debe continuar, pero no se descontinúa cuando llegues a 25 o a 20, sino hasta llegar a diálisis. Y por supuesto, terapia adicional según sea necesario, como los agonistas, los inhibidores de PP4 o insulina y otros fármacos, y veremos resultados de estos que ya platiqué muy pronto en los próximos años. Y bueno, nuestra labor como médicos, como cardiólogos, como nefrólogos, internistas o médicos generales, lo que seamos, es impactar la práctica clínica. Y hay vientos de cambio y lo que tenemos que hacer es construir molinos de viento para aprovechar esta oportunidad. Este tiempo es de nuevas opciones terapéuticas para diferentes estadios de la progresión, desde etapas tempranas, desde el médico de primer contacto,
Es tiempo de que todos nos eduquemos y expandamos el mensaje a la comunidad médica acerca del beneficio cardiovascular y renal de los inhibidores, y es tiempo no solo para eso, sino para implementarlo con clara indicación después de aprobaciones regulatorias. Con esto me despido recordando, como lo hago casi siempre, que somos médicos, nuestra meta es el bienestar de nuestros pacientes, no usar A o B modalidad de tratamiento, y debemos entonces usar sabiamente todos los recursos disponibles y buscar más y mejores modalidades terapéuticas en nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias.
estimados amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Es para mí un placer y un honor estar aquí acompañándolos hasta sus casas, hasta sus hogares, esperando que hayan disfrutado de este Cardioforum 2021. Vamos por la última patada de este Cardioforum, que estuvo magnífico. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y en los próximos minutos, primero quiero agradecerles por su presencia, su participación, su amable atención, pero también al mismo tiempo agradecer a AstraZeneca por esta invitación tan amable para platicar con ustedes. Soy Francisco Padilla, cardiólogo clínico intervencionista. Ahí tienen mi declaración de conflictos. Me dedico mucho a la investigación, tal vez es una de mis pasiones más grandes. Y yo vivo aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y es para mí un verdadero placer hablar precisamente de este enfoque cardiorrenal metabólico y cómo podemos hacer para que en nuestro paciente, antes de que desarrolle enfermedad crónica de estos tres entornos, podamos integrarlo en un tratamiento que sea preventivo para evitar complicaciones por la enfermedad. En los próximos 30 minutitos vamos a platicar sobre estos 3 puntos esenciales. El primero es el camino a seguir en el tratamiento con el paciente diabético que tiene enfermedad cardiovascular. Después vamos a hablar de cuál es la verdadera prevención secundaria, porque hay muchas definiciones que podemos ir tocando de repente en cuanto a prevención secundaria se refiere. Y finalmente vamos a integrar este tratamiento cardiorrenal y metabólico. Cuídame, care for me, cuídame, ¿de acuerdo? Es ahí donde tenemos que trabajar. Bien, vamos entrando entonces en tema para hablar sobre el paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Y en esto vamos haciendo un poco de historia del cómo las especialidades antes de que se formaran veíamos al enfermo como un todo. Y nosotros como médicos tratábamos ese todo desde todos los puntos de vista. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando se desarrollaron las especialidades, nos hemos dividido y sí nos convertimos en un verdadero dislate. Dislate porque ahora vemos al paciente desde pequeños tubos donde no salimos de ese punto específico. Y el paciente en específico, el diabético, de manera trascendental, se le ha visto como un paciente glucocéntrico, donde su problema principal es la glucosa. Mientras que ya tenemos más de 20 años de evidencia de saber que la diabetes mellitus es una enfermedad panvascular, una enfermedad que empieza no solamente con el deterioro metabólico, sino con disfunción endotelial y que empieza a causar una enfermedad sistémica desde etapas muy tempranas, contribuyendo al deterioro no solamente metabólico, sino cardíaco y nefrológico. De tal manera que nosotros tenemos que entender cómo estos tres entornos médicos deben de reunirse nuevamente para trabajar en conjunto. Ustedes, médicos generales, lo hacen estupendamente bien y tienen esta visión mucho más completa de lo que es la enfermedad del paciente y lo atienden de una manera más integral. El internista, nuestro amigo internista, mismo segmento. Pero los especialistas a veces somos un poco aguerridos en ver desde un punto de vista muy pequeñito cada uno de los puntos. Y cuando hablamos precisamente de las tres especialidades, tratamos de ver cómo podemos hacer en el paciente diabético para evitar en un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular y que es del más alto riesgo cardiovascular definido, cómo podemos reducir o evitar nuevos eventos. ¿Cómo podemos proteger en el paciente que no ha tenido un evento los vasos y los órganos de mayor alcance? Protección macrovascular.
y cómo podemos contribuir utilizando una estrategia terapéutica un poquito más compleja, que no solamente es la glucosa, sino lípidos y presión arterial, tratando de evitar que esa fibra miocárdica se deteriore y desarrolle la insuficiencia cardíaca. El endocrinólogo tiene mucho sentido para ver el control de la hemoglobina glicada y evitar sobre todo complicaciones microvasculares. Entonces, mientras el cardiólogo tiene visión de aumento de expectativa de vida con años de vida, el endocrinólogo también provee de este aumento de la calidad de vida al reducir complicaciones microvasculares. Y el gran olvidado de todos, alguien que va intrínsecamente relacionado con cardio y con endocrinología, es la nefrología, sobre todo en el paciente diabético. Antes se le consultaba al paciente, al médico de nefrología, cuando ya el paciente tenía un deterioro renal progresivo y crónico. En la actualidad sabemos que la prevención, eso es lo mejor. Ahí, antes de que el paciente empiece a desarrollar microalbuminuria, tratar de integrar un tratamiento para evitar que el riñón se dañe y también preservar ese riñón a través del tiempo. Sabemos nosotros desde la perspectiva metabólica que hay algunos artículos que se han publicado. Este es un adaptado del doctor Stratton que publicó en British Medical Journal, donde hace un análisis crónico de cómo se podrían reducir las complicaciones macro y microvasculares, reduciendo la hemoglobina glicada tan solo un punto porcentual. Y podemos ver diferentes impactos desde enfermedad cerebrovascular, cardiovascular y metabólica, cómo hay una reducción de estos entornos. En la actualidad tenemos también nosotros una evidencia muy sólida de la prevalencia de las comorbilidades no glucémicas en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Sabemos que estos alacranes no van solos y ven ustedes la gran mayoría de los entornos que acompañan al paciente con diabetes mellitus es la enfermedad cardiovascular. Y la segunda es la dislipidemia, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal crónica. Aquí se cambió un poquito el color, pero se alcanza a ver perfectamente bien que hipertensión y dislipidemia son las más importantes. Se cambió un poquito el color, sobre todo el azul de la hipertensión. Entonces, hipertensión y dislipidemia son los alacranes que acompañan a la diabetes de una manera mucho más importante, pero también tenemos las enfermedades cardiovasculares e incluso insuficiencia cardíaca, arritmia, etcétera, que van acompañando a los pacientes con diabetes mellitus. Esto en un registro de 530,000 pacientes en Estados Unidos. Y todos los pacientes también que tienen síndrome coronario crónico, que es el que les muestro yo aquí, este paciente con síndrome coronario crónico, vean ustedes las comorbilidades que los acompañan. La diabetes mellitus es una de las más importantes, al igual que la enfermedad renal, aunque aquí no la mostré, me expliqué exclusivamente que la más frecuente de los síndromes coronarios crónicos es la hipertensión y inmediatamente después viene la diabetes, con casi la mitad de los pacientes tienen diabetes mellitus, ya de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, la enfermedad cardiorrenal tal vez es una de las complicaciones más frecuentes que acompañan al paciente con diabetes mellitus de manera crónica. Aquí nosotros podemos ver cómo hay una evolución de la enfermedad que va desde el inicio de la enfermedad y va incrementándose a través del tiempo, progresando hasta el daño irreversible de los órganos. Nosotros debemos de detectar al paciente antes incluso de las aparición de los factores de riesgo. Ahí deberíamos de actuar, en la prevención primaria. Y de allí tratar de reducir los factores de riesgo para que no vayan a desarrollar finalmente a enfermedad crónica con daño a órgano blanco y que sea irreversible, llevando al paciente a un desenlace mayor. Esto es importante porque el paciente, cuando nosotros actuamos antes de que desarrolle factores de riesgo, el gasto per cápita del enfermo es significativo.
Pero ya cuando tenemos daño a órgano blanco, lo que el paciente consume en dinero es increíble. Por lo tanto, el efecto de tratar a los pacientes de una manera temprana siempre es importantísimo antes de que desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, se requiere lo que hacemos aquí en esta reunión, de participar de manera conjunta todos los amigos. Es decir, el nefrólogo, el endocrinólogo, el internista, el médico general, el nutriólogo, el cardiólogo, y de una manera de diferentes enfoques tratar al paciente como un todo, tratando de incidir en lípidos, en presión arterial, en el control glucémico, evidentemente como el paciente tiene enfermedad cardiovascular, en la inhibición plaquetaria, en un comportamiento sano, en un cambio al estilo de vida e incidir en el cambio al estilo de vida de la familia, no solamente del enfermo, sino del individuo, que eso es importantísimo para tratar de modificar no solamente al paciente, sino posibles futuros enfermos cardiovasculares o enfermos diabéticos o enfermos que van a desarrollar este problema cardiorrenal y metabólico. Esta gráfica de Roshani es muy interesante porque aun cuando la enfermedad cardiovascular se ha reducido de manera, digamos, paulatina, sobre todo en países de primer mundo, en este registro de casi 500,000 pacientes con diabetes tipo 2, ven ustedes cómo la muerte por enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria y enfermedad en general, hospitalización por enfermedad cardiovascular, va en ligero descenso desde la primera... desde el primer periodo, que es del 98-99, hasta el último periodo del corte de este estudio, que fue 2012 y 2013. Pero aún así hay una carga importantísima de pacientes enfermos que sufren de las complicaciones más temidas de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en el paciente con diabetes mellitus. De tal manera que no es raro para ustedes saber que un paciente que tenga una expectativa de vida de 61 años, al tener diabetes, este 61 años va a modificarse de una manera deleteria cuando el paciente adquiere una enfermedad metabólica como la diabetes. Y si a este paciente que ya tiene una expectativa de vida reducida por una enfermedad metabólica como la diabetes, sufre un infarto del miocardio, la reducción de la enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus reduce por mucho la expectativa de vida. Y eso es hablando exclusivamente de la expectativa de vida, sin hablar de la calidad de vida, que también se ve deteriorada de una manera importantísima. Bien, vamos a la prevención secundaria. Entonces, sabemos nosotros que la prevención secundaria específicamente se refiere cuando ya el paciente tuvo daño a órgano blanco. Daño a órgano blanco, y me refiero precisamente al vascular, es donde más se estima. Hay una prevención secundaria alterna en el paciente que tiene daño vascular, pero que es subclínico. Ese paciente está en el entorno muy cercano a antes de sufrir un infarto. Por ejemplo, aquí en este caso pusimos infarto, pero prevención secundaria se refiere al que ya tiene enfermedad arterial periférica, que tuvo un infarto del miocardio, que tuvo revascularización, que tuvo un ataque isquémico transitorio, que tiene enfermedad cerebrovascular, que tiene enfermedad carotidia, que tuvo una revascularización quirúrgica o percutánea. Todos estos pacientes ya son pacientes que tienen daño vascular, y esos pacientes ya son de prevención secundaria. Antes de esto, todo lo que sucede antes del daño vascular se le llama prevención primaria, pero podríamos trabajar en una prevención primordial, que es antes incluso de que desarrollen los factores de riesgo. Si nosotros lográramos incidir en el tratamiento cardiorrenal y metabólico, aquí evitaríamos la muerte cardiorrenal acá. ¿De acuerdo? Y las complicaciones metabólicas también probablemente antes del infarto del miocardio por aquí. De tal manera que es indispensable
que nosotros tengamos una acción significativa porque, como pueden ver en este gráfico, nosotros logramos ver que la tasa de eventos, aún reduciendo el colesterol LDL en el paciente de prevención secundaria, sigue existiendo un gap muy importante en cuanto a la mortalidad y la nueva aparición de otro evento cardiovascular. Esto no se va a lograr reducir de manera significativa una vez que el paciente ya tiene daño órgano blanco. Por lo tanto, la acción en prevención primaria es primordial. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, ya sabemos nosotros, los pacientes con enfermedad cardiovascular, casi ninguno es naive a tratamiento o virgen a tratamiento. Todos los pacientes con enfermedad cardiovascular ya cuando llegan ya tienen un tratamiento preestablecido. ¿Qué tratamientos hay? Nómbrenlo ustedes. Estatina, beta bloqueador, aspirina, etcétera. Aquí les voy a mostrar específicamente esenciales. Vean ustedes cómo un paciente que tiene enfermedad cardiovascular debería estar recibiendo estatina de alta potencia. Miren los que reciben alta potencia, 33%. Beta bloqueador, más o menos, 78%. Aún así, queda casi un 20% que no reciben. Y aspirina, casi también un 20% que no reciben antiagregante plaquetario. Bueno, entonces, todos los pacientes tienen miles de fármacos, la comorbilidad es altísima y si contamos todo el número de fármacos que el paciente va a recibir, ya sabemos que esto significa un incremento muy importante de la cantidad de fármacos que el paciente tiene que tomar día a día y se convierte en un problema de adherencia. El tratamiento por guías integral, si lo queremos considerar, este es de la Escuela Europea, aquí se los puse, en un paciente con enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus debería ser estos son los CIS, por fuerza, los obligados. Estatina clase 1A y EKO, bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los receptores, aspirina o algún otro antiplaquetario si fuese necesario, también clase nivel de evidencia A, la colchicina que en la actualidad todavía no se ha gradado, pero seguramente en este año, más tardar el próximo, tendremos ya una inclusión de la colchicina en el paciente con enfermedad cardiovascular, sobre todo el coronario. Los ISGLT2 ya tienen clasificación 1, nivel de evidencia A, y los análogos del receptor GLP-1, 1, nivel de evidencia B. Entonces, siguiendo con este entorno, vemos nosotros cómo con los factores de riesgo que ya tuvimos, con la enfermedad cardiovascular y con la evidencia de las guías, hemos venido a tratar los factores de riesgo en el paciente que ya tuvo un infarto previo, como es el caso de los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo. Aún controlando los factores de riesgo más importantes del paciente con enfermedad cardiovascular, ya los pacientes los estamos pescando demasiado tarde. Miren cómo, a pesar de eso, vemos si el paciente tiene 5 factores de riesgo, la mortalidad por cualquier causa, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio son altísimos cuando tú vas sumando factores de riesgo. Si el paciente está totalmente controlado, de esos factores de riesgo sí se reduce ligeramente, excepto en insuficiencia cardíaca, podemos tener un impacto significativo en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o para nuevos eventos de enfermedad cardiovascular. Todos estos elementos que yo platiqué, a lo mejor estoy un poco sesgado por ser cardiólogo, vieron que mi plática tiene un poquito más de intención precisamente hacia la cardio, precisamente porque soy cardiólogo, pero no puedo dejar de enlazar importantemente este tema donde tenemos que ir integrando todos estos factores de una manera más interesante. Como por ejemplo, este enfoque multidisciplinario, multifactorial para el tratamiento del paciente con diabetes mellitus. Pensar en el control del paciente del paciente con diabetes mellitus desde el punto de vista
cardiorrenal y metabólico es esencial. Y aquí tenemos todas las cosas que podemos ir modificando en cada uno de estos entornos. Por ejemplo, ¿cómo incido en un diabético en enfermedad cardiovascular? Bueno, en el control de la hipertensión, reduciendo el grado de enfermedad arterial coronaria, de insuficiencia cardíaca y lo más terrible de todo, que sea el síndrome coronario agudo, que es lo que nos va a llevar a la muerte temprana. En el diabético, pues obviamente el control de los lípidos, que lo puede hacer perfectamente bien el endocrinólogo, el médico general, el médico internista, el cardiólogo, incluso el nefrólogo. El control de lípidos no tiene ninguna ciencia. Entonces, el control de lípidos, el control de la glucosa, incluso la vigilancia de la esteatohepatitis no alcohólica por obesidad o por hígado graso, y el control de la obesidad, que también es sumamente importante. Y en el enfermo renal crónico, evidentemente, cuando ya se tiene un daño muy avanzado, pues la reducción de anemia y también el control de la hipercalemia, que es uno de los factores más trascendentales. Entonces, el control glucémico es, sin lugar a dudas, vital. Y como se los dije al principio, el control glucémico nos va a ayudar muchísimo a la reducción de eventos microvasculares. Vean ustedes aquí. Este gráfico es interesantísimo, también publicado en Diabetes Care 2019, muy recientemente. Logran ver ustedes cómo se reduce de manera significativa cuando ustedes tienen un control de 6.5 a 7% de la hemoglobina glicada. Los eventos microvasculares son altamente eficaces cuando se tiene un control de la glucosa. Ahora, cuando ustedes pierden ese control, miren aquí, cuando tienen pérdida de ese control y la hemoglobina glicada está por arriba de la meta, y empezamos a ver pacientes que tienen una hemoglobina glicada por arriba de 9%, miren cómo en microvascular está terrible. Aquí sí hay una diferencia importantísima. Es decir, el punto metabólico es esencial para el control de las complicaciones microvasculares. Entonces, la glucosa, atención. Pero no es el único entorno. Cuando hacemos un análisis muy detallado, vemos que sí podemos reducir complicaciones microvasculares y en algunos casos mortalidad. Casi en mortalidad tocamos la línea media, de tal manera que no es tan significativo, pero sí podemos tener un efecto. Ahora, si no controlamos la hemoglobina glicada, a lo mejor no reducimos tanto la mortalidad, pero sí, si no la controlamos, aumentamos la mortalidad de una manera significativa. Por lo tanto, el control glucémico es sumamente esencial para que el paciente pueda reducir no solamente complicaciones microvasculares, sino evitar un incremento en la mortalidad de manera significativa. Sabemos nosotros que mientras más alto tengamos o mientras más descontrolado nuestro paciente esté en glucosa, tenemos un riesgo mucho más incrementado de hemoglobina glicada. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicada elevada, es mucho más difícil llegar a la meta cuando tenemos arriba de 10, para que podamos llegar a que este paciente cumpla la meta. Ven ustedes los porcentajes de cumplimiento de meta a menos de 7 cuando tienes una hemoglobina glicada arriba de 10. 6.9% es ridículo. Comparado a cuando tienes arriba de 7.5, más de la mitad se logra el control fácilmente. De tal manera que esto es muy importante para tratar de detectar al paciente de manera temprana antes de que esté muy descontrolado. Y para eso tenemos muchos fármacos, existen miles de fármacos, ustedes ya los conocen muy bien. Hoy se habló específicamente de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como dapagliflozina. ¿Y qué bondades tienen los ISGLT2 por encima de las demás clases terapéuticas? Pues aquí les muestro una que es sumamente importante en la enfermedad cardiovascular. El paciente con enfermedad cardiovascular que cae en episodios de hipoglucemia tiene un incremento de la mortalidad de una manera significativa. Por lo tanto, el control de los episodios de hipoglucemia es esencial para que el paciente pueda tener una sobrevida adecuada. Y algo en lo que es esencialmente interesante
es el ISGLT2, en este caso la dapagliflozina, la reducción de eventos de hipoglucemia hasta 4.2%, incluso igual que placebo prácticamente, de tal manera que cuando nosotros vemos una diferencia significativa entre la reducción de eventos de hipoglucemia versus una sulfonilurea, es altamente importante pensar que nuestro paciente con enfermedad cardiovascular puede ser susceptible de tratamiento con fármacos como este, que son sumamente seguros. Aquí podemos ver, por ejemplo, comparado con otras clases terapéuticas, cómo hay varios efectos benéficos de los ISGLT2 que predominan sobre los demás. Uno de ellos es la disminución de la hemoglobina glicada, es altamente eficaz, ¿sí? La pérdida de peso, que es muy importante también con los ISGLT2, en promedio de 3 a 6 kilos de pérdida de peso, dependiendo del estudio. También tenemos un raro riesgo de hipoglucemia, muy raro riesgo de tener hipoglucemia, y una reducción de la presión arterial que en otras clases terapéuticas no las vemos. Otras clases terapéuticas podrán tener un nivel de seguridad muy bueno, sin embargo, en eficacia no son tan importantes como ISGLT2. ¿Qué podemos nosotros ver con estos ISGLT2 cuando los utilizamos en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular establecida? Bueno, lo primero es que ya sabemos que a través de los efectos de los ISGLT2 se obtiene una excreción urinaria de glucosa con una reducción significativa de la hemoglobina glicada. Reducimos las complicaciones por glucotoxicidad. Sabemos nosotros que también hay una reducción en la resistencia a la insulina y un incremento significativo en la función de células beta. La reducción del peso corporal, que ya lo mencionaba, es muy importante, y también tenemos efectos extra glucosa. Los efectos extra glucosa, y que tienen mucho que ver con el riñón, están precisamente en la excreción urinaria del sodio, ya que la glucosa se va con el sodio y tenemos una diuresis osmótica. Este efecto inicial lo vemos con una reducción de la tasa de filtrado glomerular, que ya la explicó el doctor Correa Rotter, que después se recupera. Pero lo más trascendental es la reducción del volumen plasmático, y esto va a hacer que se disminuya el líquido intersticial, reduciendo el edema intersticial en el paciente, sobre todo congestivo. Hay una mejoría muy importante de la presión arterial y una reducción de la hiperfiltración dentro del glomérulo, de tal manera que la presión intraglomerular se va a ver reducida de una manera importante, con efectos benéficos sin activación refleja del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto nos va a arrojar de manera muy interesante también los efectos glucoderivados y los efectos extraglucoderivados. De los efectos glucoderivados tenemos la reducción del peso corporal. Como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de metformina contra DAPA y metformina. Y vean cómo la reducción de peso puede llegar a ser importante cuando se utiliza un ISGLT2, hasta de 4 kilos, con más o menos diferencias entre 5 y 3. Entonces tenemos ahí el promedio más o menos. Pero no solamente la reducción de los kilos de peso, sino también la composición de la grasa. Y aquí lo vemos en este estudio muy interesante publicado por Bollinger en Diabetes Obese Metabolism en el 2014, donde muestra que la grasa corporal disminuye de manera significativa por reducción de la masa grasa específicamente. Entonces, lo que vamos a tener más reducción principalmente en este tipo de pacientes no es solamente el peso por la glucosuria y por la pérdida de calorías, sino específicamente en el contenido de grasa corporal. Y vean ustedes cómo este efecto de reducción de peso es muy interesante cuando lo comparamos con otras clases terapéuticas. A diferencia, por ejemplo, de sulfonilureas o insulinas, donde hay un incremento significativo de peso, el uso de los ISGLT2 añadidos a metformina pues tiene una reducción muy importante del peso, que puede llegar a ser persistente hasta 208 semanas del estudio. Obviamente,
No solamente es el fármaco, sino también el cambio del estilo de vida, pero si usamos ambos factores nos pueden ayudar mucho para esto. También en la presión arterial, ese es un elemento muy interesante que no debemos de confundir. No es un fármaco para reducir la presión, tiene un efecto benéfico sobre la presión arterial y eso es algo muy importante, pero no es un fármaco diseñado para controlar la presión arterial. Aquí tenemos otros efectos extra glucosa que tienen implicaciones muy importantes, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros tenemos esta reducción de los volúmenes, vamos a tener nosotros una mejoría en la precarga y en la poscarga, porque al caer el volumen plasmático hay una disminución de la resistencia vascular. También, aparentemente, una de las teorías de efecto de la inhibición de los ISGLT2 es el cambio energético en la mitocondria miocárdica, específicamente la reducción de la utilización de ATP por medio de ácido graso, que se llama beta oxidación, cambiando el trayecto por cuerpos cetónicos, que aparentemente esto hace que tengamos un supercombustible con un mejor performance del corazón. Es una teoría, todavía tiene que alimentarse esta teoría porque hasta ahorita no ha sido bien demostrada, pero es una de tantas teorías que se demuestran, que se proponen. Tal vez el mejor de los efectos que a mí me gusta hablar mucho es el intercambiador sodio-hidrógeno tipo 1, que este intercambiador tiene que ver con el acúmulo de calcio intracelular. Por lo tanto, al inhibir el intercambiador o al bloquear el intercambiador sodio-hidrógeno, disminuimos el calcio intracelular, que es tóxico, y sabemos que mejora mucho la contractilidad miocárdica del paciente por este método, lo cual podría ser muy interesante. Existen ya evidencia. Subodh Verma publicó ya alrededor de 3 artículos en cuanto a reducción de fibrosis, sobre todo de hipertrofia ventricular izquierda, que de manera indirecta hablan de una reducción de la inflamación y de la fibrosis y del estrés de la pared miocárdica. Por lo tanto, esta reducción de la masa ventricular y mejoría de la función diastólica es un efecto benéfico de los ISGLT2. Y aquí tenemos los 3 estudios diseñados para diabetes con los ISGLT2 más importantes: EMPA-REG, Outcome, Canvas y DECLARE, donde DECLARE es una gama muy amplia de pacientes en prevención, 40% en prevención secundaria y 60% en prevención primaria, pacientes con múltiples factores de riesgo. Canvas, 70%, 65% en prevención secundaria y un 35% en prevención primaria. Y en EMPA-REG Outcome, todos son pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, eso te indica la cantidad de pacientes que tú puedes acceder con un fármaco como este para reducir esto. Hospitalización por insuficiencia cardíaca asociado a muerte cardiovascular de una manera muy interesante, y el punto de hospitalización por insuficiencia cardíaca de manera específica, con números necesarios a tratar súper interesantes. Ven ustedes, 0.83 el hazard ratio y 0.73, los dos con P's significativas en cuanto a reducción de eventos de hospitalización e insuficiencia cardíaca. 17%, el punto combinado de hospitalización, insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y el de insuficiencia cardíaca 27%. Y luego, si nos vamos un poquito más adelante, en los pacientes que tenían del estudio DECLARE que yo les mostré, donde tuve yo el orgullo de ser coordinador nacional, cuando nosotros vemos a los pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca previa, podemos ver cómo, independientemente de si el paciente tenía o no factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, se redujo la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto es, si tienen enfermedad cardiovascular establecida y si tienen factores de riesgo, se reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca, también en los dos casos se reduce la insuficiencia cardíaca. De tal manera que cuando hacemos un metaanálisis de los ISGLT2 y sus efectos, vemos nosotros unas reducciones de eventos muy interesantes. MACE en un 11%, muerte cardiovascular, infarto fatal y no fatal, 16-11%. Tenemos también efectos renales o puntos renales muy importantes de 45% de deterioro del riñón en el paciente que recibe un ISGLT2. Y en hospitalización por insuficiencia cardíaca, de igual manera, también un
una reducción muy importante. Aquí nuevamente tenemos en este metaanálisis todos los estudios y ven aquí de una manera significativa, ya incluyendo Vertis, como en todos los fármacos vemos una reducción importante de hospitalización por insuficiencia cardíaca de manera consistente. Muerte cardiovascular en el paciente que tiene infarto del miocardio, evidentemente, o que tiene enfermedad cardiovascular. Y el MACE, que lo vemos también reducido específicamente en el grupo de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué otros efectos potenciales pudiéramos nosotros platicar de la inhibición de los ISGLT2 en cuanto a riñón, haciendo ya el cierre de la pinza de lo que ya acaba de platicar apenas el doctor Correa Rotter? Bueno, pues eso lo ven ahí ustedes, ya lo hemos platicado de una manera muy, muy extensa. Y ahora vemos nosotros cómo los desenlaces renales en los 4 estudios más importantes que fue en Parrot Outcome, Canvas, Declare y Credence, se ven mejorados los puntos renales de una manera importante, 34, 47, 40, 46%. Es decir, la tasa de reducción de daño renal es importantísima utilizando este mecanismo de acción. Este es un estudio interesantísimo, se acaba de publicar por mi gran amigo Tomás Elniker. Él publicó precisamente el efecto de dapagliflozina en cuanto a enfermedad renal de acuerdo a los marcadores de daño renal, y se ve cómo hay un beneficio para reducir muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca de acuerdo al número de marcadores de daño renal. Y si ustedes ven, aquellos pacientes que tienen más marcadores de daño renal son los que más se ven beneficiados. Miren, dapagliflozina versus placebo, 2 marcadores. La diferencia es abrumadora, de tal manera que todos los pacientes que tenían marcadores de daño renal van a progresar a una muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca o a un MACE, pero si tú utilizas dapagliflozina, como se ve aquí claramente, este es un subanálisis de Declare, se ve claramente cómo hay una reducción significativa de los puntos, sobre todo si tienen marcadores de daño renal. Y este beneficio que nosotros observamos sobre riñón, evidentemente tiene una conexión directa riñón-corazón. Lo vamos a ver también. Cuando se favorece al riñón, favoreces a corazón. Y tanto en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida como en múltiples factores de riesgo se ven mejorados. Entonces nos han dado los ISGLT2 evidencia suficiente en desenlaces de insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, infarto y EBC. Estos son todos los mecanismos, no son los únicos, estos son los más interesantes. Natriuresis bioenergética cardíaca mejorada, algunos de ellos ya los platiqué, pero pueden ser tantos como estos, 31 mecanismos hipotéticos, algunos bien demostrados, otros no tanto. Como pueden ver, los primeros ya los conocemos muy bien y sí son bien documentados, ¿verdad? Los 10 primeros prácticamente ya los conocemos que sí son reales, y eso ha venido a modificar el pensamiento glucocéntrico hacia una línea de atención más complementaria, donde hablamos de que el paciente con enfermedad cardiovascular establecida puede llegar a recibir incluso un ISGLT2 antes de utilizar metformina. Si el paciente no ha recibido tratamiento para su diabetes, debe de iniciar con un ISGLT2 o un análogo receptor GLP-1, según los europeos de 2019. Y ADA 2021 dice, bueno, metformina, y después, si tiene enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo, hay que utilizar los ISGLT2, y después se hace el tratamiento individualizado de acuerdo a la hemoglobina glicada. De tal manera que tenemos nosotros evidencia significativa que en prevención primaria con Declare podemos llegar a incidir en los pacientes para que no progresen a enfermedad de insuficiencia cardíaca, y tampoco también para evitar eventos cardiovasculares. Para concluir, ya me quedan un minutito exactamente para concluir, quisiera yo terminar diciéndoles que hay que romper el paradigma del tratamiento, quitarnos ya el pensamiento evidentemente cardiocéntrico, glucocéntrico o nefrocéntrico, y empezar a hablar de este tratamiento holístico cardiorrenal metabólico
donde la prevención secundaria ha sido cambiada sustancialmente en los pacientes que tienen diabetes mellitus. El uso temprano del ISGLT2 es fundamental para reducir las complicaciones cardiorrenales y metabólicas, y evidentemente a este paciente podemos nosotros beneficiarlo, sobre todo en las tasas de daño renal, en las tasas de insuficiencia cardíaca, donde ya sabemos que tienen un efecto interesantísimo. Por lo tanto, no olvidar que la visión cardiorrenal metabólica debe ser esencial en todos nuestros pacientes desde antes de que desarrollen la enfermedad en una etapa de prevención. Yo les agradezco muchísimo la atención y espero haya causado un poquito más de inquietud para las preguntas y respuestas. Muchas gracias.